Mi padre me exigió que le entregara mi herencia para complacer a su hijastro de oro, mientras a mí me trataban como si no importara hasta que el secreto de la abuela lo cambió todo. Aquella noche de Navidad, mientras todos cenaban en el comedor principal, mi padre me arrastró hasta su despacho y me puso unos documentos frente a mí. Firma aquí, Alejandro. Necesito tu herencia para salvar la empresa. Daniel tiene un proyecto que nos sacará adelante a todos. ¿Y por qué no le pides el dinero a tu querido hijastro si tan brillante es su proyecto? Le sostuve la mirada mientras apretaba los puños bajo la mesa. Daniel, el hijo de Lucía, había llegado a nuestras vidas hace 5 años y desde entonces se había convertido en el centro del universo para mi padre. Desde que mi madre murió, cuando yo tenía 24 años, todo cambió en nuestra familia. Mi padre, Ernesto González, dueño de una de las constructoras más importantes de Valencia, encontró en Lucía Martínez a su segunda esposa apenas un año después. Y con ella llegó Daniel, un joven de 25 años que rápidamente se convirtió en el hijo perfecto que mi padre siempre deseó tener. A mí, en cambio, me relegaron a ser un simple contador en la empresa familiar a pesar de mi máster en finanzas y años de experiencia. «Eres demasiado conservador, Alejandro», me decía constantemente mi padre. «Te falta visión, ambición. Mira a Daniel. Él sí entiende de negocios modernos». La herencia que mi abuelo paterno me dejó hace 2 años representaba mi única oportunidad de independencia. Eran 300.000 euros que mantenía intactos, esperando el momento adecuado para emprender mi propio negocio. Mi abuelo, quien siempre me apoyó, había especificado en su testamento que ese dinero era exclusivamente para mí, quizás intuyendo lo que ocurriría tras su muerte. «No puedo darte ese dinero, papá. Ya sabes para qué lo estoy guardando», le respondí mientras intentaba mantener la calma. «Siempre tan egoísta», golpeó la mesa con el puño. «La empresa de tu abuelo, la que te ha dado de comer toda tu vida, está al borde de la quiebra. Si no invertimos en el proyecto de Daniel, 30 familias perderán su trabajo. ¿Es eso lo que quieres?». Sus palabras me dolieron, pero no tanto como la hipocresía que escondían. 3 días antes, había encontrado en la contabilidad de la empresa gastos inexplicables. Un apartamento de lujo, un coche deportivo y viajes internacionales, todos a nombre de Daniel, mientras los empleados llevaban 2 meses sin recibir su paga completa. «Dame hasta después de Año Nuevo», le dije. «Necesito revisar algunos asuntos primero». Mi padre me miró con decepción, como hacía siempre. «Tienes 3 días, Alejandro. Si para entonces no has firmado esos papeles, consideraré que has elegido no ser parte de esta familia». Salí del despacho sintiendo un nudo en el estómago. No era la primera vez que me amenazaba con desheredarme, pero ahora había algo diferente. Quizás fueron las palabras que mi abuela Teresa me había dicho 3 meses atrás, en su lecho de muerte. En mi casa, en el fondo del armario de mi habitación, hay una caja con tu nombre. Ábrela cuando yo no esté. Hay secretos de familia que necesitas conocer antes de que sea demasiado tarde. No había tenido el valor de ir a buscar esa caja. El dolor por la pérdida de mi abuela, mi última aliada en la familia, había sido demasiado intenso, pero ahora era diferente. Ahora necesitaba respuestas. Esa misma noche, mientras todos continuaban con la celebración navideña, tomé mi coche y conduje hasta la casa de mi abuela, que permanecía tal como ella la había dejado. Con manos temblorosas, abrí el armario de su habitación y tras mover algunas cajas de zapatos y álbumes de fotos, encontré una caja de madera con mi nombre grabado. La abrí conteniendo la respiración. Dentro había un sobre sellado, un viejo diario de tapas de cuero y un pendrive moderno que contrastaba con el resto de los objetos. El sobre tenía escrito «Lee esto primero», con la inconfundible caligrafía de mi abuela. Rompí el sello y saqué una carta de varias páginas. Las primeras líneas me dejaron helado. «Querido Alejandro, si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre tu padre, sobre Daniel y sobre el imperio que tu abuelo construyó. Lo que vas a descubrir cambiará tu vida para siempre. Prepárate para enfrentar la más dolorosa de las traiciones familiares». Mi corazón latía desbocado mientras continuaba leyendo. Cada palabra de mi abuela revelaba secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Secretos que ahora, finalmente, me darían el poder para enfrentar a mi padre y recuperar lo que legítimamente me pertenecía. Con manos temblorosas, seguí leyendo la carta de mi abuela. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Daniel no era quien todos creíamos. Según mi abuela, Daniel no era hijo de Lucía, sino el resultado de una aventura que mi padre había tenido años atrás, cuando mi madre aún vivía. Lucía,
quien había sido secretaria en la empresa, aceptó hacerse pasar por su madre a cambio de una vida de lujo y un matrimonio conveniente tras la muerte de mi madre. El pendrive contenía pruebas, fotografías, documentos escaneados y conversaciones grabadas entre mi padre y Lucía, donde discutían cómo mantener el secreto. También había extractos bancarios que mostraban transferencias millonarias a cuentas en el extranjero, dinero desviado de la empresa familiar durante años. El diario de mi abuela relataba cómo ella había descubierto todo por casualidad y cómo mi padre la había amenazado para mantenerla callada. Tu abuelo murió creyendo que la empresa estaba prosperando, escribió, cuando en realidad Ernesto y Daniel la estaban saqueando sistemáticamente. Mi cabeza daba vueltas. Me serví un vaso de whisky del gabinete de mi abuela y me dejé caer en su viejo sillón. Recordé todas las veces que mi padre había favorecido a Daniel, cómo había justificado ascenderlo por encima de mí, cómo me había hecho sentir insignificante en mi propia familia y empresa. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros. Ahora todo tenía sentido. Daniel no era el hijastro perfecto, era el hijo secreto, el heredero que mi padre siempre quiso legitimar, incluso a costa de destruir mi futuro. No puedo creerlo, murmuré para mí mismo mientras releía algunos pasajes. Todo este tiempo me han estado mintiendo. El teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Lucía. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice, tratando de sonar normal. Alejandro, ¿dónde estás? Tu padre está preocupado. Desapareciste sin decir nada, dijo con ese tono dulce que ahora sonaba completamente falso. Estoy en casa de la abuela. Necesitaba estar solo, respondí controlando mi voz. Entiendo. ¿Vendrás a desayunar mañana? Tu padre quiere hablar contigo otra vez sobre el asunto de la herencia. Allí estaré, contesté secamente antes de colgar. Pasé la noche entera revisando los documentos. Hacia el amanecer, formé un plan. No entregaría mi herencia, pero tampoco confrontaría a mi padre directamente. No todavía. Primero necesitaba hablar con alguien que pudiera aconsejarme legalmente. Raquel Mendoza, la abogada que había manejado el testamento de mi abuelo, era una vieja amiga de la familia y una de las pocas personas en quien podía confiar. La llamé a primera hora y acordamos reunirnos en su despacho esa misma mañana. Esto es muy grave, Alejandro, dijo Raquel después de revisar los documentos. Lo que tu padre ha hecho constituye varios delitos: falsificación de documentos, apropiación indebida, fraude fiscal. Si presentas estas pruebas, tanto él como Lucía y posiblemente Daniel podrían enfrentar cargos penales. No quiero destruir a mi familia, respondí con sinceridad. Solo quiero justicia y recuperar lo que me pertenece. Entiendo, asintió Raquel, pero debes prepararte. Una vez que abras esta caja de Pandora, no habrá vuelta atrás. Tu padre luchará con todo lo que tiene. Mientras salía del despacho de Raquel, recibí un mensaje de Carmen, la contable principal de la empresa y una de las pocas personas que siempre me había tratado con respeto. Necesito hablar contigo urgentemente, en privado. Nos encontramos en una cafetería alejada de la oficina. Carmen parecía nerviosa, mirando constantemente a su alrededor como si temiera ser vista. Tu padre y Daniel han convocado una reunión extraordinaria del consejo para mañana, me informó en voz baja. Van a votar para destituirte como accionista minoritario. Han estado falsificando tu firma en documentos durante meses, reduciendo paulatinamente tu participación en la empresa. Sentí que la sangre me hervía. ¿Tienes pruebas de esto? Carmen asintió y deslizó discretamente un sobre hacia mí. He estado haciendo copias desde que empecé a sospechar. Arriesgo mi trabajo por esto, Alejandro. Tengo 2 hijos que mantener. Te lo compensaré, Carmen, te lo prometo. ¿Por qué me ayudas? Ella sonrió tristemente. Tu madre fue muy buena conmigo cuando nadie más me daba una oportunidad. Además, he visto cómo te tratan. No es justo. De vuelta en el coche, revisé los documentos de Carmen. Eran aún peores de lo que imaginaba. Mi padre no solo quería mi herencia, planeaba borrarme completamente del legado familiar. Según los papeles, yo había estado vendiendo mis acciones a lo largo del último año, aunque nunca había firmado tales documentos. Mi firma había sido falsificada de manera experta. Esa noche, regresé a casa de mis padres para la cena familiar, fingiendo normalidad. Mi padre parecía tenso pero satisfecho, seguramente creyendo que su plan estaba funcionando a la perfección. Daniel, como siempre, dominaba la conversación,
hablando sobre sus brillantes proyectos futuros mientras Lucía lo miraba con adoración. ¿Has pensado en lo que hablamos, Alejandro?, me preguntó mi padre cuando nos quedamos solos en el salón. Sí, respondí calmadamente. De hecho, estoy considerando seriamente tu propuesta. Creo que podríamos llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Vi cómo su expresión se relajaba. Era exactamente lo que quería oír. Sabía que entrarías en razón, sonrió. Siempre has sido un buen hijo, aunque a veces demasiado obstinado. Daniel tiene razón. Esta inversión cambiará el rumbo de la empresa. Hablando de Daniel, dije casualmente, ¿cuándo tendremos la próxima reunión del consejo? Me gustaría estar al día con todos los proyectos si voy a invertir mi herencia. Mi padre se tensó ligeramente. Oh, es solo una reunión rutinaria. Nada importante que requiera tu presencia. Insisto, sonreí. Si voy a ser parte de este nuevo capítulo de la empresa, quiero estar involucrado en todo. Antes de que pudiera responder, Daniel entró en el salón. Tío Ernesto, la tía Lucía te necesita en la cocina, dijo, utilizando esos términos familiares que ahora sabía eran completamente falsos. Cuando mi padre salió, Daniel se sentó frente a mí con esa sonrisa arrogante que tanto detestaba. Así que finalmente entras en razón, primo, dijo. Ya era hora de que entendieras tu lugar en esta familia. Lo miré directamente a los ojos, conteniendo la rabia que sentía. Oh, créeme, Daniel, entiendo perfectamente cuál es mi lugar. Y pronto, tú también lo entenderás. Al día siguiente, llegué temprano a la reunión del consejo, sorprendiendo a todos con mi presencia. Mi padre intentó disimular su incomodidad, pero noté cómo intercambiaba miradas nerviosas con Daniel y Lucía, quien extrañamente también estaba presente, aunque no formaba parte oficial del consejo. Alejandro, no esperábamos verte aquí, comentó mi padre. Como te dije, es una reunión rutinaria. No podría perderme esta reunión en particular, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, especialmente considerando los temas a tratar. Manuel Soto, el abogado corporativo y viejo amigo de mi padre, comenzó la reunión presentando el primer punto del orden del día, la transferencia voluntaria de acciones, que yo supuestamente había realizado durante el último año. Había preparado un contrato final para mi firma, que completaría la venta del resto de mis participaciones. Antes de continuar, interrumpí con voz clara. Me gustaría aclarar algo importante. Nunca he firmado ningún documento cediendo mis acciones. Cualquier firma con mi nombre en esos papeles es una falsificación. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Manuel miró confundido a mi padre, quien se había puesto pálido. Alejandro, no sé a qué estás jugando, dijo mi padre con voz tensa. Pero estos documentos están en regla. Los firmaste tú mismo. Eso es interesante, respondí mientras abría mi maletín. Porque tengo aquí un informe pericial caligráfico que demuestra que esas firmas son falsas. También tengo copias de transferencias bancarias que nunca llegaron a mi cuenta, aunque supuestamente eran pagos por esas acciones. La cara de Daniel se transformó. Su habitual confianza dio paso al pánico. «Esto es ridículo», exclamó. «¿Ahora vienes con acusaciones absurdas porque estás celoso de mi éxito?» ¿Celoso?, repetí con calma. No, Daniel. Estoy indignado por el fraude sistemático que tú y mi padre han perpetrado contra la empresa de mi abuelo. Mi padre se levantó bruscamente. Esta reunión queda suspendida. Necesito hablar con mi hijo en privado. Me temo que no, intervino una voz desde la puerta. Era Raquel Mendoza, acompañada por un notario y 2 policías. La reunión continuará con testigos oficiales. Tenemos una orden judicial para incautar documentos relacionados con posibles delitos corporativos. El caos se desató en la sala. Lucía comenzó a llorar. Daniel intentó escapar, pero uno de los policías le bloqueó el paso, y mi padre me miró con una mezcla de rabia y temor que nunca olvidaré. «¿Qué has hecho?», susurró. «Lo que debí hacer hace mucho tiempo, defender lo que es mío», respondí sin titubear. Durante las siguientes horas, los investigadores revisaron documentos y ordenadores mientras tomaban declaraciones. La evidencia era abrumadora. No solo habían falsificado mi firma, sino que durante años habían estado desviando fondos de la empresa a cuentas personales, principalmente a nombre de Daniel. Cuando todo terminó, mi padre, Daniel y Lucía fueron detenidos temporalmente para prestar declaración. Yo me quedé solo en la sala de juntas, contemplando las consecuencias de mis acciones. No sentía el triunfo que esperaba, sino una profunda tristeza por todo lo perdido, la confianza, la familia, los años desperdiciados en resentimientos. Carmen entró tímidamente en la sala. «Alejandro,
Los empleados están asustados, no saben qué está pasando ni si la empresa sobrevivirá a esto. Su comentario me sacó de mi ensimismamiento. La empresa no era solo mi padre y Daniel, era también 30 familias que dependían de su funcionamiento. Reúne a todos en el salón principal, le pedí. Necesito hablarles. Frente a los rostros preocupados de los empleados, muchos de los cuales llevaban décadas trabajando para mi abuelo, asumí la responsabilidad que siempre había evitado. La empresa está pasando por un momento difícil, pero no permitiré que desaparezca, les aseguré. Mi abuelo construyó algo importante aquí, algo que va más allá de los problemas personales de la familia. Cuento con cada uno de ustedes para reconstruir lo que se ha dañado. Durante las semanas siguientes, trabajé incansablemente. Contraté nuevos asesores, reestructuré departamentos, recuperé clientes que habían sido descuidados y, sobre todo, implementé una política de transparencia total. Los empleados, lejos de resentirme por haber denunciado a mi padre, me mostraron un apoyo que nunca esperé. Manuel Soto, quien afirmó no haber estado al tanto de las falsificaciones, renunció y fue reemplazado por Raquel Mendoza como nueva asesora legal. Carmen fue ascendida a directora financiera, posición que merecía desde hacía años, pero que mi padre siempre le había negado. Un mes después de las detenciones, recibí una llamada de mi padre desde el despacho de su abogado. Pidió verme en privado. Dudé, pero finalmente accedí. Lo encontré envejecido, con el rostro marcado por la tensión. Ya no era el hombre imponente que me había intimidado toda mi vida. ¿Por qué, papá? Fue lo único que pude preguntar cuando nos quedamos solos. Mi padre suspiró profundamente. Daniel es mi hijo, Alejandro. Mi único hijo biológico. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, aunque ya lo sabía por los documentos de mi abuela. ¿Y yo qué soy entonces?, pregunté con la voz quebrada. Mi padre bajó la mirada. Tu madre no podía tener hijos. Te adoptamos cuando eras un bebé. Ella quiso decírtelo muchas veces, pero yo me negué. Tenía miedo de perderte. La revelación, a pesar de todo lo que ya sabía, me dejó sin aliento. No solo no era el hijo favorito, ni siquiera era hijo. Todo este tiempo, ¿me has tratado como a un intruso en mi propia familia porque no llevo tu sangre? No, no es eso, negó con vehemencia. Te quería, Alejandro, pero cuando nació Daniel, sentí una conexión que nunca había experimentado. Intenté compensarlo, darle lo que nunca pude darle abiertamente, reconocimiento como mi hijo, a costa de mi dignidad, de mi herencia, de mi lugar en la empresa que yo también ayudé a construir, repliqué con amargura. Mi padre no tenía respuesta para eso. Me pidió que retirara los cargos, argumentando que el escándalo destruiría definitivamente la empresa. Le dije que lo pensaría, pero ambos sabíamos que las cosas habían ido demasiado lejos para dar marcha atrás. Esa noche, revisando de nuevo los documentos de mi abuela, encontré una foto que había pasado por alto. Era de mi madre sosteniendo a un bebé, yo, con una expresión de absoluta felicidad. En el reverso, con su letra decía: mi hijo, no por sangre sino por amor. El mayor regalo de mi vida. Lloré por primera vez desde que todo comenzó. Lloré por mi madre, a quien apenas recordaba, por mi abuela, quien había intentado proteger mi herencia incluso después de su muerte. Y sí, también lloré por mi padre, quien en su egoísmo había arruinado nuestra familia. La audiencia preliminar del caso estaba programada para el lunes siguiente. Durante el fin de semana, recibí una visita inesperada. Daniel vino a verme a mi apartamento. Lo dejé entrar con recelo, preguntándome qué podría querer. Vengo a proponerte un trato, dijo sin rodeos. Retira los cargos contra mí y contra tu padre, y te cederé todas mis acciones en la empresa. Me reí sin humor. Las acciones que obtuviste fraudulentamente, no necesito tu generosidad, Daniel. Esas acciones me pertenecen legalmente. Sabes que esto puede alargarse durante años en los tribunales, insistió. Mientras tanto, la empresa seguirá perdiendo clientes y valor. Nadie gana en esta situación. Tenía razón en eso, pero algo en su actitud me hacía desconfiar. ¿Por qué este cambio repentino? Hasta hace poco querías verme fuera de la empresa. Daniel suspiró y pareció desinflarse ante mis ojos. Lucía me confesó todo, que soy hijo de Ernesto, que nunca fui el brillante empresario que todos creían, que la mayoría de mis proyectos exitosos fueron ideas que tu padre compraba a otros y me atribuía a mí. ¿Y eso te sorprende?, pregunté con escepticismo. Lo que me sorprende es descubrir que toda mi vida ha sido una mentira, respondió con amargura. Crecí creyendo que mi padre había muerto, que Lucía era mi madre biológica. Cuando Ernesto apareció en nuestras vidas, pensé que era nuestra salvación, no que era realmente mi padre. Por primera vez vi en Daniel algo más que un rival.
Vi a alguien tan manipulado como yo, aunque de manera diferente. Tu padre, nuestro padre, se corrigió. Está destrozado, no por las acusaciones legales, sino porque su gran plan se ha venido abajo. Quería legitimar mi posición sin tener que admitir su infidelidad, sin manchar la memoria de tu madre, a costa de robar mi herencia y mi posición, añadí. Daniel asintió. No lo justifico. Solo intento explicarte cómo llegamos a esto. Acordamos reunirnos con los abogados para discutir un posible acuerdo. No confiaba completamente en Daniel, pero entendía que un juicio prolongado beneficiaría a muy pocos. Al día siguiente, mientras preparaba documentos en la oficina, Carmen entró apresuradamente. Alejandro, tienes que ver esto. Acabo de encontrarlo en los archivos encriptados de tu padre. Era un documento fechado justo después de la muerte de mi abuelo. Un acuerdo privado entre mi padre y Daniel, donde detallaban un plan para reducir gradualmente mi participación en la empresa hasta dejarme con un cargo meramente decorativo. Mi herencia personal sería el último paso antes de expulsarme definitivamente. Han estado planeando esto durante años, murmuró Carmen. La sangre me hervía. Todas las dudas que había tenido sobre seguir adelante con los cargos se disiparon. Daniel me había mentido una vez más, intentando manipularme con una historia conmovedora mientras seguía el plan original. Raquel, quien estaba presente cuando Carmen encontró el documento, me aconsejó mantener la calma. Usaremos esto en la audiencia. Es la prueba definitiva de premeditación. La mañana de la audiencia, el juzgado estaba sorprendentemente lleno. Muchos empleados de la empresa habían acudido en señal de apoyo, pero también había periodistas atraídos por el escándalo que involucraba a una de las familias empresariales más prominentes de Valencia. Mi padre y Daniel entraron escoltados por sus abogados. Lucía los seguía, pálida y ojerosa. Cuando nuestras miradas se cruzaron, mi padre apartó la vista, pero Daniel me sostuvo la mirada con una expresión indescifrable. El juez comenzó la sesión revisando los cargos: falsificación de documentos, apropiación indebida, fraude fiscal, entre otros. Los abogados de mi padre argumentaron que todo había sido un malentendido familiar, que no había habido intención criminal. Cuando fue el turno de Raquel, presentó metodológicamente todas las pruebas, incluyendo el documento que Carmen había descubierto. La sala quedó en silencio cuando se leyó en voz alta el plan detallado para despojarme de mi herencia. «Su señoría», intervino el abogado de mi padre. «Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo extrajudicial que satisfaga a todas las partes y evite un proceso largo y doloroso». El juez me miró. «Señor González, ¿está usted abierto a considerar un acuerdo?». Antes de que pudiera responder, las puertas del juzgado se abrieron. Una mujer mayor entró apoyándose en un bastón, acompañada por una enfermera. Tardé unos segundos en reconocerla. Era María López, la antigua secretaria de mi abuelo, quien había trabajado para la empresa durante más de 30 años antes de retirarse. «Solicito permiso para presentar un testimonio relevante para este caso», dijo con voz temblorosa pero clara. El juez, aunque sorprendido, accedió tras consultar con los abogados. María se acercó lentamente al estrado. «He guardado silencio demasiado tiempo», comenzó, «pero después de leer sobre este caso en la prensa, no puedo seguir callada». Lo que narró a continuación dejó a toda la sala atónita. María había sido testigo de conversaciones entre mi padre y mi abuelo poco antes de la muerte de este último. Mi abuelo había descubierto los desvíos de fondos y había amenazado con desheredar a mi padre si no rectificaba. Antonio González, el abuelo de Alejandro, modificó su testamento días antes de morir, declaró María. Me pidió que fuera testigo junto con su abogado personal. Dejó instrucciones específicas. Si alguna vez Ernesto intentaba tomar control total de la empresa, excluyendo a Alejandro, debía revelarse un segundo testamento donde Alejandro heredaría el control mayoritario. Mi padre se levantó bruscamente. «Eso es imposible. Mi padre nunca hizo tal cosa». «Lo hizo», respondió María con firmeza. «Y tengo pruebas». Extrajo de su bolso un sobre sellado. «Este es el testamento original con la firma de Antonio González y 2 testigos, incluyéndome a mí. Lo he guardado según sus instrucciones, esperando que nunca fuera necesario usarlo». El juez ordenó un receso para revisar el nuevo documento. Mi mente daba vueltas. ¿Era posible que mi abuelo hubiera previsto todo esto? ¿Que hubiera creado una red de seguridad para protegerme incluso después de su muerte? Cuando el juez regresó, su expresión era grave. «El documento parece auténtico,
aunque deberá ser verificado. Si se confirma su validez, esto cambia sustancialmente la situación legal de todos los involucrados. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en esos minutos. Daniel estaba pálido y Lucía lloraba silenciosamente. Propongo, continuó el juez, que las partes consideren seriamente un acuerdo extrajudicial que refleje esta nueva información. De lo contrario, me veré obligado a remitir este caso a una investigación más amplia que podría resultar en consecuencias penales severas. Salimos del juzgado en un estado de conmoción. María se acercó a mí en el pasillo. Tu abuelo siempre confió en ti, Alejandro. Sabía que eventualmente tomarías las riendas de la empresa con la misma integridad con la que él la dirigió. Me pidió que te entregara esto si alguna vez tenía que presentar el testamento. Me entregó un sobre cerrado con mi nombre escrito en la inconfundible letra de mi abuelo. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una breve carta. Querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que mis temores sobre tu padre se han confirmado. Lamento no haber actuado más decididamente en vida, pero quiero que sepas que siempre vi en ti el futuro de nuestra empresa. No por ser mi nieto biológico o no, sino por tus valores, tu dedicación y tu corazón. La sangre no define a la familia, Alejandro. Son las acciones las que lo hacen. Confío en que harás lo correcto, no por venganza, sino por justicia. Con todo mi amor, abuelo Antonio. Las lágrimas nublaron mi visión. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. 3 días después, nos reunimos en la oficina de Raquel, mi padre, Daniel, Lucía, sus abogados y yo. El ambiente era tenso, cargado de emociones contenidas y verdades dolorosas que ya no podían ocultarse. Antes de firmar cualquier acuerdo, comencé. Necesito escuchar la verdad completa, no más mentiras, no más manipulaciones. Mi padre asintió lentamente. Parecía derrotado, despojado de la arrogancia que siempre lo había caracterizado. Conocí a Lucía cuando tu madre aún vivía, confesó. Fue una aventura que nunca debió ocurrir. Cuando descubrimos que estaba embarazada, entré en pánico. Tu madre estaba luchando contra su enfermedad. No podía destruirla con esa noticia. Acordamos que me iría de la ciudad, continuó Lucía. Ernesto me enviaba dinero mensualmente para mantener a Daniel. Le dije a todo el mundo que su padre había muerto. ¿Y después de la muerte de mi madre?, pregunté. Tu padre nos buscó, respondió Lucía. Daniel tenía 14 años entonces. Ernesto quería conocerlo, ser parte de su vida, pero no podía reconocerlo públicamente, intervino mi padre. Habría sido un escándalo, habría manchado la memoria de tu madre y la reputación de la empresa. Así que ideamos un plan. Lucía y yo nos casaríamos, y Daniel se integraría en la familia como su hijo de un matrimonio anterior. ¿Y cuándo decidiste que él merecía la empresa más que yo?, pregunté sin poder ocultar mi amargura. Mi padre tuvo la decencia de parecer avergonzado. Nunca fue una decisión consciente, Alejandro. Simplemente sentía que le debía algo a Daniel. Todos esos años perdidos, no verlo crecer, a costa de tu hijo adoptivo, puntualicé. El hijo que tu esposa, mi madre, amó hasta su último aliento. Lo sé, admitió mi padre con voz quebrada. Me dejé llevar por la culpa y el deseo de compensar a Daniel. Con el tiempo, me convencí de que era lo correcto, que tú estarías bien con tu herencia personal mientras Daniel dirigía la empresa. Yo nunca quise hacerte daño, intervino Daniel, aunque su tono carecía de convicción. Al principio solo seguía lo que nuestro padre me decía. Luego, supongo que me acostumbré a ser el favorito. ¿Y la falsificación de documentos? ¿El fraude sistemático? Sí, presioné. Daniel miró a mi padre, quien finalmente confesó. Fue idea mía. Sabía que nunca cederías voluntariamente tu participación en la empresa, así que decidí tomarla por otros medios. Me dije a mí mismo que eventualmente te compensaría, que era por el bien de la empresa. Pero en realidad era por tu ego, concluí. Por no admitir que habías cometido errores, por mantener la fachada de familia perfecta que habías construido. Mi padre no lo negó. El silencio en la habitación era abrumador. Raquel me miró, indicándome que era el momento de presentar mi propuesta. Respiré hondo y saqué los documentos que habíamos preparado. Estas son mis condiciones para un acuerdo extrajudicial, dije deslizando los papeles hacia ellos. Asumiré la presidencia de la empresa con control mayoritario,
según el testamento de mi abuelo. Daniel conservará un 15% de las acciones y un puesto en el consejo, siempre que complete un programa de formación empresarial adecuado. Papá, mantendrás un 10% y un rol consultivo, pero sin poder ejecutivo. Hice una pausa antes de continuar. A cambio, retiraré todos los cargos criminales. El acuerdo incluye cláusulas de confidencialidad para proteger la reputación de la empresa y de todos los involucrados. Mi padre revisó los documentos con expresión indescifrable. ¿Por qué harías esto? Después de todo lo que hemos hecho, tienes el poder para destruirnos completamente. No busco venganza, papá. Busco justicia. Y la justicia no significa destrucción, sino reparación. El abuelo construyó esta empresa para que durara generaciones, no para que se convirtiera en un campo de batalla familiar. Mi padre me miró como si me viera por primera vez. «Te pareces tanto a él», murmuró. «A tu abuelo. Siempre pensé que eras demasiado conservador, demasiado cauteloso, pero ahora veo que simplemente tienes sus valores». Daniel, tras revisar los documentos, parecía sorprendido. «¿Me estás dando una segunda oportunidad? ¿Por qué?» «Porque somos familia, nos guste o no», respondí con sinceridad. «Y porque creo que bajo la sombra de nuestro padre, nunca has tenido la oportunidad de descubrir quién eres realmente. Quizás sea hora de que lo averigües». Lucía, quien había permanecido mayormente silenciosa, habló entonces. «¿Y yo? ¿Qué lugar tengo en todo esto?» La miré directamente. «Ninguno en la empresa. El acuerdo te garantiza una compensación económica justa, pero no tendrás ningún papel en el negocio familiar». Asintió, aceptando lo inevitable. «Es justo. Firmamos el acuerdo ese mismo día. Cuando salimos del despacho de Raquel, mi padre me pidió un momento a solas». «¿Cómo supiste?», preguntó. «¿Cómo descubriste todo? ¿Fue María desde el principio?» «No», respondí. «Fue la abuela. Dejó una caja con documentos, evidencias que había estado recopilando durante años. Creo que siempre supo que llegaría este momento». Mi padre sacudió la cabeza. «Mi madre, siempre tan astuta, solía decirme que los secretos familiares son como veneno lento. Tarde o temprano matan a quienes los guardan». «Tenía razón», dije. «Alejandro». Mi padre puso una mano en mi hombro, un gesto inusual para él. «Sé que probablemente es demasiado tarde, pero quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre te he querido. A mi manera imperfecta y egoísta, pero te he querido». No supe qué responder. Parte de mí quería rechazar sus palabras, pero otra parte, quizás la más sabia, entendió que el perdón no era solo para él, sino también para mí, para poder seguir adelante sin el peso del rencor. «Necesitaré tiempo», fue lo único que dije antes de alejarme. La transición en la empresa no fue fácil. Muchos empleados desconfiaban de Daniel, y algunos clientes necesitaban garantías de que la nueva dirección sería estable. Pero día a día, fuimos reconstruyendo tanto la empresa como las relaciones fracturadas. Daniel, para mi sorpresa, se tomó en serio su formación empresarial. Lejos de la sombra de nuestro padre, comenzó a mostrar un talento genuino para las relaciones comerciales. No era el genio que todos habían creído, pero tenía habilidades que, correctamente canalizadas, resultaban valiosas para la empresa. Un sábado, 6 meses después del acuerdo, recibí una llamada inesperada de Lucía. Mi padre había sufrido un infarto y estaba hospitalizado. Aunque nuestra relación seguía siendo distante, acudí inmediatamente. Lo encontré conectado a máquinas, mucho más vulnerable de lo que jamás lo había visto. Cuando despertó y me vio junto a su cama, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias por venir», susurró con dificultad. «Somos familia», respondí simplemente. Durante su recuperación, pasamos muchas horas juntos. Poco a poco, con palabras entrecortadas y silencios significativos, empezamos a reconstruir los fragmentos de nuestra relación. No se borraron las heridas, pero aprendimos a mirarlas como cicatrices que contaban la historia de nuestro camino juntos. Una tarde, mientras revisaba documentos antiguos de la empresa, encontré una foto de mi madre sosteniendo a un bebé en brazos. Por el reverso, con su letra decía: «Alejandro, 3 meses, mi mayor tesoro». «Ella te adoraba», dijo mi padre, quien había entrado silenciosamente en mi oficina. «Cuando el médico nos dijo que no podía tener hijos, se deprimió profundamente, pero el día que te pusieron en sus brazos, volvió a sonreír. Decía que eras un milagro. ¿Por qué nunca me lo contaste?», pregunté. «Miedo», admitió. «Miedo a que si sabías que eras adoptado, dejaras de querernos, dejaras de sentirte parte de la familia. Tu madre quería decírtelo cuando fueras mayor, pero yo siempre me opuse. Y después de su muerte, simplemente seguí guardando el secreto.
Por primera vez, entendí que mi padre, a pesar de todos sus errores, también había actuado desde el miedo y el dolor. No justificaba sus acciones, pero me permitió verlo con más compasión. Un año después del acuerdo, la empresa había recuperado su estabilidad. Los proyectos que habíamos implementado comenzaban a dar frutos, y el ambiente laboral había mejorado significativamente. Daniel se había convertido en un aliado valioso, aportando ideas creativas que complementaban mi enfoque más analítico. Una tarde, mientras celebrábamos el cierre de un contrato importante, Daniel me confesó: a veces me pregunto cómo habría sido todo si nuestro padre hubiera sido honesto desde el principio, si hubiéramos crecido como hermanos, sin secretos ni competencias. Yo también lo pienso, admití, pero no podemos cambiar el pasado, solo podemos decidir qué hacemos con el presente. Mi padre, parcialmente recuperado pero aún frágil, había aceptado su nuevo rol consultivo con una humildad que nunca antes había mostrado. A veces lo sorprendía observándome mientras dirigía reuniones o tomaba decisiones, con una mezcla de orgullo y nostalgia en su mirada. La herencia que mi abuelo me había dejado, tanto material como moral, finalmente había encontrado su propósito. No era solo dinero o acciones, era un legado de integridad y visión que ahora me correspondía honrar. María López, la antigua secretaria cuyo testimonio había sido crucial, se convirtió en una visitante frecuente de la empresa. Sus historias sobre mi abuelo y los primeros días del negocio eran un recordatorio constante de los valores sobre los que se había construido todo. Una tarde, mientras revisábamos juntos fotografías antiguas, María me entregó un pequeño objeto envuelto en papel de seda. «Tu abuelo quería que tuvieras esto cuando estuvieras realmente al mando», dijo con una sonrisa. Era el reloj de bolsillo de oro que mi abuelo siempre llevaba consigo, con sus iniciales grabadas en la tapa. Al abrirlo, descubrí una inscripción reciente en el interior, para Alejandro, quien entendió que la verdadera herencia está en el corazón. Aquella noche, contemplando el reloj en mis manos, comprendí finalmente que mi lugar en la familia nunca había dependido de la sangre o los documentos legales. Estaba definido por las elecciones que hacía cada día, por los valores que defendía, por la persona en la que había decidido convertirme a pesar de las circunstancias. La justicia que tanto había buscado no residía en tribunales o acuerdos legales, sino en la verdad finalmente revelada y aceptada. Y esa verdad, aunque dolorosa, nos había liberado a todos de las cadenas del secreto y el resentimiento. Han pasado 5 años desde que el secreto de la abuela cambió nuestras vidas. La empresa, ahora conocida como González & González, se ha convertido en un referente del sector no solo por sus resultados económicos, sino por sus políticas éticas y su compromiso social. Daniel y yo hemos aprendido a trabajar juntos, complementando nuestras fortalezas. Quizás nunca seremos los hermanos que podríamos haber sido, pero hemos encontrado un respeto mutuo que crece cada día. Mi padre, aunque ya no participa activamente en el negocio, sigue siendo una presencia importante en mi vida. Nuestras conversaciones, antes tensas y llenas de reproches velados, ahora son más honestas y, a veces, incluso reconfortantes. La semana pasada, mientras celebrábamos el aniversario de la fundación de la empresa, mi padre se acercó a mí con una copa en la mano. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo mirando a su alrededor, a los empleados felices, a los logros conseguidos. «Yo estoy orgulloso». Esas palabras, que tanto había anhelado escuchar durante años, me confirmaron que el camino recorrido, con todos sus dolores y revelaciones, había valido la pena. La herencia más valiosa que recibí no fue el dinero o las acciones de la empresa. Fue la verdad, que aunque tardía y dolorosa, me permitió finalmente encontrar mi lugar en una historia familiar compleja pero auténtica. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.